Bienvenidos a Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña el doctor Gilberto López y Rivas para conversar sobre un tema interesantísimo, el combo zapatista con el que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional despidió el año. No se vayan, empezamos. ...2019 terminó con una intensa actividad zapatista. Un festival de cine, una reunión masiva de más de 1,000 bailarines, un encuentro también masivo de mujeres, casi 5,000 de ellas, un encuentro del Congreso Nacional Indígena y la despedida zapatista del año. Para conversar de todas esas actividades que fueron bautizadas como el Combo por la Vida, está con nosotros un viejo amigo de este programa, de este canal, Gilberto López y Rivas, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, doctor de Antropología por la Universidad de Utah y autor de una multitud de libros que mejor no nombramos porque entonces nos acaba el tiempo del programa. Gilberto, muchas gracias. ¿Qué tal, Luis? Un gusto estar contigo. ¿Cómo explicarnos todas estas actividades zapatistas este año, cuando, por el contrario, 2018 terminó con una impresionante movilización militar, pero no con actividades culturales, artísticas? ¿Cómo explicas tú ese contraste? Yo creo que el año pasado, en cuanto al zapatismo se refiere, fue marcado por la extensión sorpresiva para el Estado y para muchos de todos sus partidarios incluso, del territorio o hegemonía del gobierno de mandar obedeciendo. Yo creo que expresa este combo la madurez de un movimiento que le apuesta a una articulación no solamente en el ámbito de lo político, sino en el ámbito de las artes, en el ámbito del pensamiento crítico. Si todo lo que hubo en este relato que tú hiciste al inicio del programa, también hubo un foro en defensa de la vida y del territorio que fue muy importante, en donde el zapatismo pues explicó a todos los asistentes particularmente los grandes desarrollos que han tenido durante el último año en cuanto a la autonomía se refiere. Entonces a mí me parece que la serie de actividades que se dieron durante diciembre refleja la madurez y la articulación de un movimiento con un sinnúmero de sectores, ¿no? Mujeres, Congreso Nacional Indígena, artistas, personajes del mundo del cine, del arte, en fin, creo realmente que el zapatismo está expresando lo que nosotros llamamos la integralidad de un sujeto autonómico, ¿no? La manera como en cualquiera de los ámbitos está incidiendo pues en el fortalecimiento de un mundo distinto, de un mundo nuevo, de un mundo de alternativas. Estas actividades fueron no muy bien recibidas por el presidente López Obrador, por sus simpatizantes. El presidente prácticamente 4 días seguidos se refirió a esto, diciendo que aquí se expresaban la lucha, digamos, entre quienes habían querido cambiar el país por la vía de las armas y habían fracasado, y quienes habían enarbolado la vía pacífica como él y que habían triunfado. Y que finalmente estas fuerzas eran conservadoras, fuerzas que se oponen al progreso. ¿Te parece válida esa crítica? Es una lectura muy equivocada que ha estado teniendo no solamente el presidente, sino pues todos sus intelectuales orgánicos y muchos de sus seguidores en las redes que denostan al movimiento y reproducen lo que ya conocemos tú y yo del 94, cuando se dio esta campaña, recién los zapatistas estaban en la rebelión y que expresó el sentir pues
de una intelectualidad que podríamos llamar la recurrente intelectualidad antizapatista, por un lado, y por el otro la incomprensión de quien preside el país en cuanto a los indígenas se refiere. Él no logra superar su etapa con la que dice que comenzó hace 40 años y que pues mientras algunos de los que apoyamos el zapatismo no teníamos nada que ver con el mundo indígena, según él ya había sido pues una persona que con un trato permanente con Pero eso es verdad, los indígenas él fue y los campesinos. del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, hizo una labor muy loable en aquel entonces. Ese es el problema, de que no pueden despojarse de lo que el indigenismo siempre ha representado, o sea, una política de Estado, y ven así siempre al mundo indígena. Entonces no resulta sorprendente que el presidente haga estas permanentes críticas al zapatismo y a quienes acompañan al zapatismo, tildándolas de conservadores, de radicales, que no comprenden los problemas del país, etcétera. Acabas tú de sugerir algo muy interesante, Gilberto. Tú dices, por un lado está el indigenismo de Estado como política de Estado, y por otro lado nos hablabas de la autonomía construida desde abajo por parte de los zapatistas. ¿Cuál sería la diferencia de aproximación o de relación con el mundo indígena entre una posición y otra? Bueno, la autonomía, como su nombre, como el término autonomía, gobierno de sí mismo, normas de la persona o del individuo, de las fuerzas políticas que producen un movimiento así, significan todo lo que se ha venido desarrollando en tierra zapatista, es decir, salud, educación, actividades económicas redistributivas, política de género, todo en función de lo que el colectivo decide, de lo que las asambleas deciden, en los diferentes ámbitos del gobierno que existen, estos tres niveles, la localidad, el municipio y luego los caracoles o autonomías regionales. Es una expresión también de un tipo de autonomía muy distinta a la que estamos acostumbrados a conocer en la historia misma de México, porque estamos aquí ante una autonomía evidentemente anticapitalista, es decir, una autonomía que ideológicamente se pone en el polo absolutamente distinto de lo que representa el indigenismo, que siempre fue una política del Estado para otros, una política que decidía el destino de las comunidades indígenas, los programas que debían seguir los indígenas desde el Estado y en beneficio del Estado. Pero ¿cuál es el problema de atender a los pueblos indios con políticas, por ejemplo, sociales o redistributivas desde el Estado? Que nunca se les pregunta qué políticas quieren seguir, ni nunca se hace a partir de las decisiones que tomen los propios pueblos indígenas. Pongamos el caso del Tren Maya, donde las consultas que se hicieron fueron incluso motivo pues, de un regaño y una llamada de atención de la ONU, aunque descalificadas por el gobierno, incluso oficialmente, pero que no representaron para nada una consulta acorde al convenio 169 de la OIT. No fueron previas, no fueron informadas, no fueron de buena fe, no fueron culturalmente adecuadas, no son articulantes. Antes de que las consultas se hicieran, pues ya están los proyectos en marcha, tanto ese proyecto como otros megaproyectos que han caracterizado a esta cuarta transformación. Entonces, la diferencia descansa en que la autonomía es el gobierno de los pueblos para el beneficio de los pueblos, con los pueblos y con la característica que este tipo de autonomías han transformado a los pueblos indígenas. Si ya los pueblos indígenas no son lo que hace 40 años conoció Andrés Manuel López Obrador en un centro coordinador indigenista. Bueno, pero él ha seguido viajando. De hecho, la última ofensiva después de terminar su paso por las unidades del IMSS y tratar el asunto de salud ha sido reunirse con los pueblos indios. Comenzó, si no recuerdo mal, en Sonora, ¿no? Y se ha seguido en gira, escuchándolos o teniendo relación con ellos. Yo creo que
oye los gritos y reacciona, pero nunca escucha sobre lo que se está protestando, tanto en Sonora con los yaquis, en donde a mí me tocó precisamente estar y en donde pues están en contra de gasoductos, en contra del robo de su agua. Y lo mismo ocurre en sus reuniones. Acaba de estar en Morelos, en donde le reclamaron el cambio drástico de opinión de que Huesca era como poner un basurero tóxico en Jerusalén. Pero él lo que dijo es que lo habían increpado porque ya no daba dinero a las organizaciones campesinas. Y eso es absolutamente falso. Conozco el movimiento de resistencia. Ahí estuvo la UNTA y es una de las organizaciones afectadas por que ya no reciben recursos. Puede ser que algunas de estas organizaciones hayan estado presentes, pero la auténtica resistencia de los pueblos, las que se oponen al proyecto integral Morelos, en el caso concreto de la última visita, esas manifestaron su completa resistencia contra ese proyecto y el hecho de que va a pasar un año, este 20 de febrero, y no se ha resuelto nada en relación al asesinato de Samir Flores Soberanes. También se puso en el centro la protesta de los hijos y de la familia de Zapata porque se exhibió un cuadro en Bellas Artes en donde el general aparece como si fuera gay, ¿no? Ese es un debate realmente superficial ante lo que representa. A mí me gustaría que algunos de los familiares del general Zapata lucharan con esa misma ahínco en contra de los megaproyectos y menos acerca de cómo se piensa sobre su abuelo o bisabuelo. Es decir, la cuestión concreta de lo que está pasando en contra de los pueblos indígenas es que hay una declarada guerra contra los pueblos indígenas que ha producido al menos 17, 20 muertos de parte del Congreso Nacional Indígena, más otros asesinatos en el mundo de las resistencias. El papel que se está jugando al militarizar las zonas de resistencia indígena, o sea, todo lo que caracteriza la Cuarta Transformación, el continuismo del extractivismo, del desarrollismo, y la obcecada idea de que los indígenas deben de someterse a ese tipo de proyectos a los cuales no se les consulta o se les consulta de manera disimulada. Gilberto, en redes sociales la gente se pregunta ¿por qué hasta ahora aparecen los zapatistas? ¿Dónde han estado todos estos años? ¿Por qué no se opusieron de la misma manera a los gobiernos de Fox o de Calderón o de Peña Nieto? Es realmente o producto de la ignorancia, o de la mala fe, de la falta de conocimiento del mundo del zapatismo, en lo que son los insultos o denuestos que podríamos considerar de ese ámbito de quienes votaron por Andrés Manuel. Hay quienes profesionalmente se dedican a atacar al zapatismo con este tipo de galamatías que tú mismo has desnudado en cuanto a las falacias y a la falsedad de lo que esto representa. El zapatismo ha estado en el México de hoy permanentemente en todas las luchas sociales. Sí, por ejemplo, una de estas que alcancé a leer en estos días es que dónde estaban cuando los 43 desaparecieron, cuando el zapatismo ha acogido a los padres de esos 43 una y otra vez incluso ahora en el último evento en San Cristóbal de las Casas, ahí estaba uno de los padres, varios de los padres de los 43. El zapatismo ha estado en todas las luchas que ha habido en el país y ha dado su apoyo. Y es verdaderamente increíble que le reclamen. O sea, no es cierto que no se hayan opuesto a Fox o que no se hayan opuesto a Calderón o a Peña Nieto. Siempre se han opuesto y decir, la falacia más grande es decir que es producto de Salinas y que son... Esa es una acusación recurrente. Permanente y es la creación de Salinas. Es la más falsa de todas. Pues, ¿Por qué? ¿Por qué dirías tú que es la más falsa? Pues porque la insurrección se da precisamente en el momento en que Salinas festejaba que íbamos a entrar al mundo de la modernidad con el Tratado de Libre Comercio. Es decir,
en el plano de lo simbólico, el 1 de enero del 94 es un golpe al salinismo, pero a donde más les dolió, que fue precisamente la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, y luego todo lo que fue el diálogo, todo lo que fue, ha sido una oposición a Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón, a Peña Nieto. Siempre han estado en contra de los gobiernos capitalistas abiertamente neoliberales, y obviamente pues se presenta en contra de un gobierno disimuladamente neoliberal, o que calla, o que no hace una construcción mental de lo que llaman la cuarta transformación, y que los zapatistas hoy le llamaron la cuarta aniquilación. Gilberto, se dice también que el zapatismo no ha logrado ninguna conquista para los indígenas que son zapatistas. Mira, Luis, jamás he visto, ahora sí que si de años se trata, no, que yo estoy diciendo que este año cumplo 60 años de vida política, ¿no? 60 años de vida política. Sí, jamás he visto. ¿Empezaste en el vientre de tu mamá? No, porque, bueno, cuando a mí, yo pongo esa fecha cuando me reclutan en la Juventud Comunista, en la preparatoria, pero jamás he visto las comunidades que hoy uno puede ver en el mundo del zapatismo. Estos miles de jóvenes politizados, que se maravillaron con todos estos programas de cine, de danza, que saben dónde está el Kurdistán. Es decir, yo realmente a todos estos que escriben en las redes, los reto a que les pregunten a sus hijos que van a la preparatoria, que dónde queda el Kurdistán. En el zapatismo te van a decir exactamente dónde queda el Kurdistán y cuál es la lucha de las mujeres del Kurdistán, etcétera. Como van a decirte dónde está Italia, porque pues muchos de los internacionalistas italianos les han hecho comprender las luchas del pueblo italiano. Es decir, lo que ha sido, por ejemplo, el cambio de la cuestión de género, tener a miles de mujeres de 49 países del mundo en su territorio, organizado por las propias. Eso es una bomba termonuclear en el mundo de lo indígena y en el mundo del patriarcalismo indígena. Entonces, realmente que no ha cambiado. Bueno, si tomamos los índices de que si hay, ¿cómo se llama?, drenaje o no drenaje, pues bueno, es una cosa, pero el mundo de lo indígena ha cambiado. Hay que ver, por ejemplo, al Congreso Nacional Indígena. Hay que ver que hubo representantes de 24 estados en la reunión del Congreso Nacional Indígena, con gente absolutamente politizada, que sabe en qué mundo vive, que puede decir muchas de las galamantías que nosotros como marxistas decíamos en los años 60 o 70, te las dicen, la teoría del valor, todo. O sea, el mundo de lo indígena ha cambiado radicalmente con el zapatismo, y se lo debemos a estos hermanos nuestros que son los mayas zapatistas. ¿No estás idealizando? No, porque entre otras cosas, ya por los 80 nos vacunamos contra lo que llamamos el etnicismo. No estoy diciendo que no hay contradicciones en el mundo del zapatismo, no estoy diciendo que todo es lo mismo, que todo es igual. Es un desarrollo desigual combinado. Es decir, no estoy diciendo que no hay desgaste, por ejemplo, que no hay migración, que de muchos que ayer fueron zapatistas y hoy ya no lo son. No, nada de eso. No hay esencialismo, ni tampoco de que todas las comunidades indígenas son zapatistas, no. Precisamente ese es uno de los motivos por los cuales tiene éxito la actual política neoindigenista de Andrés Manuel López Obrador, porque quienes estaban con nosotros hoy son directores del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, es decir, nada más ni nada menos. Es decir, estás hablando de Adelfo Regino. Estoy hablando de Adelfo Regino, que evidentemente sabe y supo muy bien de lo que zapatismo se trata, y que ahora pues están con una política neoindigenista que da pena ajena. Cuando ellos hablan de las consultas que hicieron
para la cuestión del istmo o las consultas que están haciendo para la supuesta reforma constitucional, que va a ser una mascarada, tomando en cuenta si los megaproyectos siguen en pie. Entonces, no, yo no estoy idealizando. Jamás había oído yo en el mundo de las autonomías una explicación tan clara y nítida de lo que autonomía significa como en esta última reunión, donde alrededor de unos 15 mujeres y hombres zapatistas hablaron sobre su proceso, con sus contradicciones, no, por ejemplo, decían, bueno, hay quienes en los trabajos colectivos se cuelgan y hacen como que trabajan y no trabajan y todo, o sea, no son dados los zapatistas a idealizarse, e incluso nos llaman a nosotros a que no los idealicemos, que veamos sus contradicciones y sus problemas. No, yo creo que de manera objetiva el zapatismo representa uno de los movimientos más impresionantes y trascendentes en el ámbito de lo que es el mundo autonómico a nivel planetario. Gilberto, en el discurso del último día del año, a nombre del SECRI, Comandancia General, el subcomandante Moisés habló en celtal, no en español, en celtal. Uh-huh. ¿Tú crees que el hecho de que el discurso haya sido de él y no, por ejemplo, del subcomandante Galeano, y que haya sido en celtal y no en español, tiene algún significado? Un significado muy grande, que es también algo que lamento mucho en el ámbito del morenismo antizapatista, que el cambio que cuando muere Marcos y se transfigura en Galeano, lo dice muy bien. El que el vocero del zapatismo sea ahora Moy y no Galeano, es un cambio en el mundo del zapatismo importante, es decir, la personificación contra el zapatismo en Marcos Galeano, a mí me parece profundamente racista, porque lo que no se han dado cuenta es que hay un subcomandante que se maneja impresionantemente, tanto en español como en su lengua, el tal, y que significa que el zapatismo ya no requiere tampoco un mediador como el papel que jugó Marcos durante muchos años, del mediador entre el mundo de lo indígena, de lo maya zapatista con el resto de la sociedad nacional, y que ya los zapatistas, digamos, sus comunidades andan como pensaron hace algunos años cuando retiraron a todos sus cuadros de los gobiernos, es decir, para todos todo y para nosotros nada. Gilberto, hace unos cuantos días, inmediatamente después de lo que fue la toma de posición zapatista en contra del Tren Maya, del corredor transísmico, Alfonso Romo, el jefe de gabinete de López Obrador, pues trató de calmar los ánimos, dijo que había que negociar con los zapatistas. Cuando le preguntaron si él tenía alguna información al respecto, dijo, no, eso no me toca a mí, eso le toca a la Secretaría de Gobernación. Romo, que es el puente, o presume ser el puente con los empresarios, ¿tú crees que este mensaje de negociación, etcétera, emitido desde su posición, tiene algún significado en especial? Mira, siempre han queriendo hacer como un tipo de mediación, y la hacen de la manera más absurda y totalmente inadecuada. No, Solalinde por ahí anduvo haciendo las cosas que él sabe hacer ahora como el clérigo de la Cuarta Transformación, ¿verdad? Pero evidentemente que pues todo eso está destinado a fracasar, porque por la obstinación tanto presidencial como de todo su gabinete, y ya no digas su partido, que no tienen nada que decir, porque pues ellos están pensando en algo más importante, por ejemplo, quién va a ser el presidente de Morena o la presidenta de Morena. Pero ¿estarán nerviosos los empresarios con el rechazo zapatista y del Congreso Nacional Indígena a proyectos? Si no lo están, tendrían que estarlo, porque la determinación que yo vi en decenas de intervenciones y testimonios es
es preocupante en términos de lo que un empresario piensa y si quiere invertir en el Tren Maya o si quiere invertir en los otros proyectos gubernamentales. ¿Qué significa? ¿Que las comunidades se van a amparar? ¿Significa que van a haber acciones de protesta? Significa todas las formas de lucha, incluyendo, y te lo digo con mucha responsabilidad, la autodefensa ante situaciones como las que están ocurriendo en algunas regiones de Michoacán, como Tula, o en algunas regiones de Guerrero, en donde los tienen sitiados, es decir, el mundo corporativo está utilizando al crimen organizado como un sicariato contra el mundo indígena, es una guerra permanente. Todos los asesinatos han sido realizados por sicarios del mundo del crimen organizado. Y claro, la resistencia es muchísima. Nosotros vimos durante estos días que duraba la reunión una profunda indignación y una profunda determinación de luchar en contra de todos estos megaproyectos. Estamos hablando de los megaproyectos y de proyectos más pequeños o reducidos que no tienen los reflectores del mundo mediático. Déjame hacerte una pregunta que Ernesto Ledesma, el director del canal, ha hecho en otros espacios, en otras ocasiones. ¿No haría falta que el EZLN y el gobierno federal se sentaran a dialogar? Pues eso básicamente lo tendría que responder el EZLN. Mi opinión es que no hay condiciones para ningún tipo de diálogo porque no se respeta al otro. Yo estuve en la COCOPA, como tú sabes. ¿Qué era la COCOPA? La Comisión de Concordia y Pacificación. Una comisión ahí, creada por el Congreso para mediar en el conflicto. Jerry Adams nos dio en una ocasión una plática. El irlandés. Que negoció el proceso de paz en Irlanda. ¿No? Exactamente. Y ahí dice, bueno, la condición mínima es que las partes respeten la una a la otra. Y en estos casos no hay posibilidad de respeto de ninguna de las partes. Y también la voluntad de realmente dialogar, de escuchar. Pero si no se quiere escuchar, si siempre que el zapatismo hace sus declaraciones es tildado de radical conservador, etcétera, 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 pues no hay condiciones para el diálogo, porque no se está respetando al interlocutor, no se le está reconociendo el estatus de interlocutor. ¿Qué podemos esperar en este terreno de las relaciones de los pueblos indios, de los megaproyectos, de los zapatistas durante 2020? Yo creo que va a ser la continuidad de esta guerra. Recientemente, como tú lo sabes muy bien, escribí un artículo que se llama La guerra contra los pueblos indígenas, que precisamente trató de describir este ambiente que se está viviendo en las comunidades y cómo lo están viviendo los pueblos, como una guerra donde hay muertos, donde hay gente que cae, donde hay amenazas, donde hay desplazados. Y yo creo que esto va a seguir porque la voluntad del gobierno actual es de ir a como dé lugar. Lo dijo claramente Andrés Manuel, el tren va porque va, o sea, pésele a quien le pese. Mientras haya esa obcecación por insistir en estos proyectos que bien y claramente se llaman proyectos de muerte, pues va a haber la reacción del mundo indígena, de resistir. ¿No se le está quitando a los indígenas la posibilidad de desarrollarse? Para nada, porque ni siquiera se ha discutido con ellos qué es progreso o qué es desarrollo. Desarrollo va a ser, como lo han dicho muchísimos estudiosos y analistas, la ruptura de los tejidos sociales, el etnocidio, el ecocidio que representan estos proyectos de muerte, pues eso no es desarrollo. Pero hubo una consulta, Gilberto. Una consulta en donde votaron menos del 3% de los electores ciudadanos y en donde no se cumplió con el convenio 169 de la OIT y no ha habido consultas para todos los demás proyectos. Por ejemplo, en Morelos quiere abrir otra vez la mina, la llamada Esperanza Silver, y no se ha hecho ningún tipo de consulta en todas las comunidades de Temisco. Entonces, ¿cuál consulta? No hay consultas. Vamos a un escenario de más confrontación.
choque de trenes, como tú has utilizado mucho esa metáfora. Hay un choque de trenes y lo peor es que no se reconoce eso, se insiste en los mismos argumentos y se nos tilda de todo tipo de cosas a quienes tenemos un pensamiento distinto. Gilberto, muchas gracias por tu participación hoy aquí en La Contracorriente, para hacer honor a el nombre del programa, Contracorriente. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Les deseamos lo mejor para 2020 y no dejen de ver la excelente programación de este canal. Hasta la próxima.